tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Es un motivo de gozo y de alegría compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. De verdad que siempre esta oportunidad que Dios nos da de compartir su palabra es una bendición y yo espero que para ustedes también. Yo les voy a invitar hoy entonces a escuchar el tema El Dios que necesita la humanidad. El Dios que necesita la humanidad. Como ustedes saben, la existencia de Dios siempre ha sido uno de los grandes temas de debate de la humanidad. La mayoría de las personas tienen problemas en aceptar la existencia de Dios, de un Dios soberano al que deben someterse y al que tienen que cumplir con su voluntad. La mayoría de las personas tienen un espíritu de autosuficiencia, de independencia. Les gusta sentir que tienen el control de su vida. Por eso la mayoría quiere tener un Dios a su medida, que se ajuste a sus necesidades, a sus deseos, a su forma de ser, de pensar y de actuar, y que no le impida hacer lo que ellos quieren hacer, y que no le pida cuenta de sus acciones. Esa es una de las razones por las que surgió la idolatría. Al hombre le gusta tener un Dios que pueda ver y que pueda manejar a su antojo, que lo pueda quitar y poner. Eso pasaba en el primer siglo de la era cristiana cuando Pablo visitó la ciudad de Atenas y sigue pasando en nuestros días también. La porción de las escrituras que hoy vamos a leer, estudiar y a analizar contiene una discusión acerca del Dios que necesita la humanidad. Y nos va a mostrar cómo reaccionan las personas ante ese Dios. Así que yo les voy a invitar a que leamos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículos 16 al 33. La palabra de Dios dice de esta manera: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí
En ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Vamos a estudiar entonces algunas enseñanzas que se desprenden de este texto. Lo primero que vamos a ver es la fastuosidad que reina en una sociedad sin Dios. Atenas, muchos años atrás, había sido una de las ciudades más gloriosas. En ella florecieron las artes, las ciencias, la literatura, la arquitectura, la filosofía, el pensamiento humano. Fue la ciudad comercial más próspera de su época. Pero un grave problema sucedió en esa ciudad. La historia demuestra que cuando hay prosperidad sin Dios, la gente se vuelve arrogante, injusta, autosuficiente, ambiciosa, indulgente, acaparadora, extravagante, egoísta, mundana, inmoral. Los valores espirituales y morales de una sociedad sin Dios se deterioran rápidamente. En ese tiempo, Atenas también era el centro filosófico de la época, pero la sociedad estaba sostenida sobre vanidades, creencias erróneas e idolatría. Había cientos de ídolos y dioses entre la población. Los hombres solo se dedicaban a ejercer sus facultades intelectuales, a discutir sobre filosofía y sus dioses. Dice Hechos 17:21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Yo creo que la sociedad ateniense, con su vida inmoral y su vida centrada en dioses materialistas, en una sociedad materialista, prácticamente están viviendo sin Dios. Tantos dioses, pero ningún Dios en realidad, ningún Dios verdadero a quien rendirle la vida. Estas personas estaban totalmente apartadas de el único y el verdadero Dios. Por eso decimos que una sociedad que se encuentra en esa condición sin Dios es una sociedad destinada a fracasar. En segundo lugar, nos dice el pasaje que acabamos de leer que Dios se inquieta por la situación espiritual
de la gente. Dios se preocupa por la vida espiritual del ser humano. Miren lo que dice Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no se maravilló de la belleza, de la arquitectura de aquella ciudad, del esplendor, la hermosura de la ciudad. No, lo que a él le impresionó fue la idolatría que arropaba a la gente y lo lejos que estaban del Dios verdadero. En la ciudad literalmente había miles de dioses, miles de ídolos. Estaban colocados en todas partes, revistiendo las paredes de los edificios públicos y privados, en las calles, en las plazas, dentro y fuera de las viviendas y de los centros de estudios. Esa situación entristeció a Pablo, quien se propuso conversar con el grupo y presentarles el Evangelio de Jesucristo. Así que, así como Pablo se preocupó, como un apóstol, un ser humano, un hijo de Dios se preocupa al ver la decadencia de la vida espiritual de las demás personas, imagínese usted Dios, cómo estaba el corazón de Dios viendo esa sociedad tan apartada de sus caminos. Recuerda entonces, Dios se inquieta por tu vida espiritual, por tu situación espiritual, por tu condición espiritual. Dios se preocupa por ti. En tercer lugar, vamos a mirar en el pasaje los grupos que formaban la audiencia a la cual Pablo se iba a dirigir al compartir el mensaje del Dios verdadero. Dicen los versículos en Hechos 17, los versículos 17 y la primera parte del versículo 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjense, vamos a mirar un momento los diferentes grupos que formaban esta sociedad ateniense en aquellos días y que representan también la humanidad en nuestros días. Mire, en primer lugar encontramos a los judíos. Él habló con ellos en la sinagoga. Estas personas eran muy religiosas, asistían regularmente al templo, estaban familiarizados con Dios y con las sagradas escrituras, pero estaban ciegos espiritualmente hablando, porque tenían su confianza puesta en las ceremonias y en los rituales de su religión. ¿No conoce usted gente de esa manera que actúa de la misma forma, preocupada por los rituales, preocupada por las ceremonias de su religión? Si dejan de hacer esto o si dejan de hacer aquello, viven una vida atada a la religión. La palabra religión es interesante. Viene del latín religare. Religare significa atadura, estar atado. Cuando tú tienes una religión, tú tienes una atadura. Por eso yo no te invito a tener una religión. Yo te invito a tener una relación profunda y sincera con Dios. Eso es lo que Él quiere, una relación. Él no quiere tenerte a ti allí sometido a algo, no. Él no quiere someterte a ceremonias ni a ningún tipo de ritual. Él quiere tener una relación contigo, como la tenía con Adán y Eva al principio de la historia de la humanidad, que se paseaba con ellos en el atardecer y compartía con ellos. Eso es lo que Dios quiere tener contigo. Los judíos de aquel tiempo tenían ese problema. Estaban envueltos en sus ceremonias y en sus rituales como mucha gente en el día de hoy. Otro grupo que encontramos en aquel tiempo era aquel grupo que seguía las filosofías humanistas de la época. Encontramos dos tipos de filósofos, los epicúreos. Los epicúreos eran gente carnal y mundana. Para ellos el placer era el único objetivo de la vida. El sumo bien de la vida para ellos
era el placer. Su lema era: disfruta la vida ahora. ¿Conoce gente de esa? De esa misma manera. Hay mucha gente en el día de hoy que simplemente están deseando vivir su vida ahora. Nada más lo de ahora, en el momento. Fíjense, ellos sostenían que el mundo surgió por casualidad o por accidente. No es nuevo entonces la teoría esta de la evolución, el Big Bang. No es nuevo. Ellos pensaban de la misma manera, que si había dioses, entonces esos dioses estaban lejos y desinteresados del hombre, que no había nada después de la muerte. Ellos pensaban que no hay recompensa ni castigo, no hay cielo, no hay infierno, que el hombre al morir regresaba a la tierra y ya. Eso era todo. Eran gente como los judíos, ciegos espirituales. Su fe estaba simplemente basada en el bienestar físico y emocional, como mucha gente hoy en nuestros días. Los estoicos era el otro grupo de filósofos. Estos eran panteístas, es decir, Dios está en toda la creación, en todo cuanto existe. Toda la naturaleza es Dios. La energía de todo es Dios. Los seres humanos deben vivir en armonía con la naturaleza, que es Dios. No hay bien ni mal en el mundo. Ellos tampoco creían en una vida futura. El fundador de los estoicos fue el filósofo de Chipre, Zenón. Y de Chipre se trasladó a Atenas en el año 300 antes de Cristo. Encontramos diversos grupos en esta sociedad ateniense que estaban ciegos, estaban vacíos de Dios. A pesar de que había tantos dioses en aquel tiempo, ellos estaban vacíos en su interior. En cuarto lugar, nos damos cuenta entonces que ellos tenían un gran vacío espiritual. Mire lo que dice Hechos 17, 19 al 21. Y tomándole, le trajeron al Areópago, a Pablo, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en hacer algo nuevo. Los filósofos trajeron a Pablo hasta el Areópago porque deseaban escuchar el mensaje que él estaba compartiendo. Eso nos habla a nosotros de ese vacío, de esa necesidad espiritual que estas personas tenían. Sentían que su vida no tenía un significado, no tenía un propósito. Por eso decimos que tenían un vacío en su corazón. Habían buscado en la filosofía, en el pensamiento, en tantas creencias y en diferentes posiciones que tenían las personas en el mundo, pero no habían encontrado la paz que ellos estaban buscando. Se sentían completamente vacíos. Quizás tú hoy también has buscado en muchas partes llenar el vacío que hay en tu corazón. Muchos tratan de llenar ese vacío con la bebida, con las drogas, con una fiesta, con diferentes cosas, con religiones. Pero no es esa la alternativa que Dios nos brinda. Dios quiere, como le dije hace un momento, Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Ahora, fíjese, en quinto lugar, sus dioses no llenaban sus necesidades espirituales. Los dioses que ellos tenían no llenaban sus necesidades espirituales. Miren lo que dice Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Eran muy religiosos, tenían muchos dioses en sus altares y santuarios,
buscaban vida, buscaban paz, buscaban el cuidado, la protección y la provisión de sus divinidades, pero sus dioses no habían llenado el vacío y no habían suplido las necesidades espirituales que ellos tenían. ¿Por qué? Porque los dioses del materialismo no pueden llenar las necesidades espirituales del hombre. Por eso Pablo pasó a presentarle el mensaje del único Dios, el que sí podía llenar el vacío y puede llenarlo hoy también, el vacío que existe en cada ser humano. Así que él les compartió el evangelio. Pablo, en sexto lugar, les compartió el evangelio. Viendo la ceguera espiritual de ellos, que confiaban en las cosas materiales de este mundo, él pasó a presentarles el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero al que ellos adoraban sin conocer, y les hizo la siguiente exposición del mensaje. Fíjense, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él les habló de Dios como el creador del universo. No una gran explosión, no que surgió así de la nada como por azar. No, Dios creó el mundo, es lo que él les dice. El versículo 25, Hechos 17:25 dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Les habló del Dios que da la vida. Él no solamente creó al mundo, sino que nos creó a nosotros. Dice la Biblia que Él infundó en el hombre, en el ser humano, el aliento de vida. Él es el que nos dio la vida. Hechos 17:26 dice que ese mismo Dios tiene el control sobre la vida y la muerte. Mire, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, como dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Es decir, Dios ha prefijado tu tiempo, mi tiempo. Usted y yo no vamos a vivir en este mundo un día más, un minuto más. No, el tiempo ya está predeterminado por Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en la tierra? Él nos dio la vida y Él dice: hasta aquí vamos a llegar. Es lo que le dijo Pablo a estas personas y usted lo está diciendo usted y a mí hoy en este precioso día. En cuarto lugar, Él les dice que ese Dios desea una relación personal con usted y conmigo, con cada uno de nosotros. Mire lo que dice Hechos 17, 27 y 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Para buscar a Dios, para que busquen a Dios. Dios quiere esa relación con el ser humano. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, lo reconozcamos como el único Dios verdadero. Eso es lo que Él quiere, tener una relación personal con cada ser humano. Por eso Él te ha estado buscando hasta el día de hoy y seguirá haciéndolo, hasta darte tantas oportunidades para que tú abras tus ojos espirituales y te rindas a Él. Miren lo que dice el Hechos 17:29. Dios quiere que usted y yo corrijamos nuestras creencias erróneas. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios quiere que usted y yo corrijamos nuestras creencias erróneas. Dios no está hecho de oro, de plata, de piedras preciosas, de ningún tipo de obra de arte. Dios es espíritu
Y Él quiere, Él busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Él está buscando gente como tú, como yo, que le podamos adorar con todo nuestro corazón. Y también dice que Dios nos perdona y nos muestra cómo ser salvos. Mire el versículo 30, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Qué significa arrepentirse? Es dar media vuelta, es dar la espalda a la vida de pecado y volvernos hacia Dios. Hemos estado caminando tanto tiempo de espaldas a Dios. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y volvernos hacia Dios. Eso es lo que Él quiere hacer hoy contigo. Él te invita hoy a que tú te arrepientas de tus pecados, le des la espalda al pecado y te vuelvas a Él. Te está dando esta oportunidad en este día hermoso. En séptimo lugar dice que nos proveyó un medio de salvación. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a tomar tu lugar y mi lugar, para que tú y yo podamos tener una relación perfecta con Él. El Dios de amor no quiere que tú y yo vayamos a la condenación eterna, apartados por la eternidad de Dios. No, Él quiere que tú y yo vengamos a Él. Por eso, al ver nuestra insuficiencia, al ver que nosotros no podemos de verdad reconciliarnos con Él, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia religión, Él envió a Jesús. Él vio nuestra inutilidad y Él envió a Jesús para que extendiera su mano y nos sacara de ese pozo de pecado, de desesperación en que nos encontrábamos. Y esa es la alternativa que tenemos, la única alternativa que Él nos da, venir a Él a través de Jesús. Ahora, ¿cómo reaccionaron estas personas ante el mensaje de Pablo? ¿Cómo reaccionan muchos en el día de hoy? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionan hoy? Vamos a ver un momento cómo fue la reacción de estas personas. En primer lugar, algunos rechazaron creer en Jesucristo. Dice el versículo 32, la primera parte, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Hemos visto que ellos pensaban que todo se terminaba con la muerte. La idea de una vida eterna, de una vida espiritual en el cielo, estaba mucho más allá del entendimiento de ellos. Para los judíos, la dificultad era que venir un Mesías a sufrir. No, ellos pensaban un Mesías conquistador que iba a destruir a todo el mundo y que iba a levantarlos a ellos en victoria. Pero cuando vieron a Jesús morir, le dieron la espalda y dijeron, este no es ningún Salvador. Otros, los griegos, como los filósofos epicúreos y estoicos, ellos pensaban que la resurrección, ¿qué es eso? Con la muerte termina todo. No creían que después de la muerte física Dios puede resucitarnos con un cuerpo transformado como el de Jesús, como el que le dio a Jesús. Cuando partamos de esta tierra, un día vendrá el Señor y nos dará un cuerpo glorificado como le dio a Jesucristo. Un cuerpo que podía traspasar paredes, un cuerpo que podía, si quería comer, comía, si no quería comer, no lo hacía. Un cuerpo totalmente distinto a este que tenemos hoy, que nos duele por acá, nos duele por allá. Un cuerpo totalmente poderoso, el que Él nos va a dar. Y nos llevará entonces con ese cuerpo glorificado hasta su misma presencia para estar para siempre con Él por toda la eternidad. Muchos no creyeron, se burlaron. Hoy día también mucha gente se burla pensando que todo termina con la muerte, que no hay un más allá.
Otros postergaron el creer en Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 32, la segunda parte, y el versículo 33 de Hechos 17. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No estaban dispuestos a dejar su estilo de vida o su manera de vivir. No estaban dispuestos a dejar atrás su manera de pensar o su religión, su esquema religioso tradicional. Muchos lamentablemente actúan de la misma manera. No, tú lo que quieres es cambiarme mi religión, mi manera de pensar. No, yo no quiero cambiarle a usted su religión. Yo quiero que usted tenga una relación con Dios. Una relación, no una religión. La religión es el esfuerzo del ser humano, del hombre, para acercarse a Dios. En cambio, el Evangelio es la buena noticia de que Dios se acercó a la humanidad a través de Jesucristo para que nosotros podamos encontrar el camino de la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El único camino. No dijo, yo soy un camino de tantos. No, él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. No hay otras verdades, no hay otros caminos, no hay otras vidas. Hay una sola a través de Jesucristo. Hay gente que pospone esa decisión y dice, ya después veré, dame tiempo para pensar. Usted puede tener el tiempo que usted cree que puede tener, pero no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Por lo tanto, debemos tomar la decisión lo más pronto posible. Lo bueno de la historia es que algunos sí creyeron en Jesucristo. El versículo 34 dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos 17:34. Ellos entendieron que la perfecta creación que conocemos no resultó o es producto del azar, de la casualidad o de un accidente, sino que el Dios único y todopoderoso, omnisciente y omnipresente, está detrás de todo este mundo hermoso. Ellos entendieron que no podían perder esta oportunidad de conocer a ese Dios amoroso que había enviado a su Hijo a sufrir por ellos, a morir por ellos, a tomar su lugar. Ellos no querían despreciar esta oportunidad de este Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido por causa del pecado. Ellos entendieron que no podían perder esta oportunidad de establecer una relación personal con Dios, con Jesucristo, el único Salvador. Él es el único que puede salvar a aquella persona que arrepentida se viene a Él confesándole sus pecados y pidiéndole perdón, entregándole su vida. Él es el único que puede ayudar. El Evangelio muestra que Dios está tan interesado en nosotros que se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Dejó su ambiente celestial, donde todo era santidad, y vino a la tierra a vivir en este ambiente corrompido. Dios está interesado en nosotros. Por eso Jesús tomó nuestro lugar. Él vino y entregó su vida por nosotros. Mi pregunta sería para ti, ¿cuál es tu decisión? Después de conocer al Dios de la Biblia, al Dios que necesita la humanidad, ¿cuál es ahora tu decisión? ¿Qué vas a hacer? Algunos simplemente no creyeron. Otros simplemente dijeron, sí, después dame tiempo para pensar. Y otros simplemente creyeron en Él. ¿Cuál será tu actitud hoy? Yo espero que no vayas a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo te invito a que hagas conmigo esta oración y le invites al Señor, al Dios que este mundo necesita, le abras la puerta de tu corazón y te rindas a Él. ¿Quieres hacerlo en este momento? Repite conmigo esta oración. Allí cierra tus ojos, inclina tu cabeza y di de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito.
En este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que me ayudes, Señor, de ahora en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Que pueda, Señor, vivir para ti desde este día hasta el día que tú me llames a tu presencia. Gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados y por haber entrado en mi corazón. Gracias. Hoy te recibo como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición que tú tomes esta decisión hoy. Es la decisión más importante que tú puedas tomar. Esta gente, con todas las dioses que tenía y todas las religiones que había en aquel tiempo, ellos le dieron la espalda a Jesús. Pero hoy tú has dado el paso de fe, el paso más importante, el de entregarle tu vida al Señor, y eres mi hermano, mi hermana en Jesucristo. Te felicito por esta importante decisión. Yo te invito ahora a que tú puedas darle like, suscribirte al canal para que te lleguen también activar las notificaciones para que te lleguen esas notificaciones cuando subamos otro mensaje y puedas entonces escucharlo. Yo te invito a que estés pendiente de nuestro canal para que puedas oír la palabra del Señor. Dios te bendiga y yo espero que todas las cosas de hoy en adelante puedan ser de mucha bendición para ti, para tu familia. Comparte este mensaje. Háblale a otros de Jesucristo. Comienza a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo te invito a que la leas a partir del Evangelio según San Juan. Es el Evangelio más sencillo y comienza a crecer en tu vida espiritual. Si tú quieres escribirme con alguna inquietud, alguna pregunta, yo te voy a dejar aquí abajo entonces mi correo electrónico para que tú me escribas con toda confianza. Dios te bendiga. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego.